Como les decíamos, en un ratito vamos a volver a José Ignacio a ver qué está pasando allí, además de la señora Laura Queoroglián y su lectura La Borra del Café y una cantidad de actividades interesantísimas en aquel lugar. Ahora vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Es un placer para nosotros recibir al señor Pablo Echugarri, un reconocidísimo escultor uruguayo que tiene un proyecto fabuloso entre manos. Pablo, bienvenido. Gracias, gracias. Un placer que nos acompañes, la verdad. Y bueno, este proyecto de el Museo de Arte Latinoamericano es una cuestión de ambición en el buen sentido, de querer nuclear el arte de América Latina en un lugar como el departamento de Maldonado, en ese lugar tan bonito en la Ruta 104 que es la Fundación Pablo Echugarri. Contanos de este proyecto. Bueno, un proyecto que en realidad es una continuidad del desarrollo de lo que es la Fundación. O sea, la Fundación cada vez hay nuevas iniciativas, nuevos proyectos, y dentro de estos proyectos aparece el Museo de Arte Latinoamericano. ¿Por qué el Museo de Arte Latinoamericano? Porque también va a intentar colocar lo que es la plástica nacional en un contexto más vasto, o sea, en un contexto internacional y situado justamente en los hacedores de América Latina. Es un proyecto del arquitecto Carlos Ott. Exactamente, es un maravilloso proyecto, diría él, es una de nuestras figuras extraordinarias que nos representan en el mundo, y conversando con él de este proyecto, bueno, él se agarró un gran entusiasmo y me acuerdo que vino enseguida a proyectar directamente, a hacer unos dibujos así, naturalmente le salían, era una belleza verlo trabajar. Y bueno, de alguna manera creó este proyecto que va a ser el edificio en sí mismo, yo creo que se va a transformar en un ícono más de Punta del Este y del Uruguay. Entonces es interesante que, llamémosle un artista, porque un arquitecto es un artista también, deje una obra aquí en Uruguay de estas características. Así que, bueno, agradecerle a Carlos así en vivo por todo este entusiasmo y esta genialidad que ha puesto en el proyecto. Qué bueno, además en ese lugar realmente con un entorno natural fabuloso, me imagino ese edificio va a ser algo impresionante. ¿Que las obras estarían comenzando dentro de un par de meses? Sí, justamente el 1 de abril hemos fijado un poco el día, digamos, que se van a iniciar los trabajos. Y lo va a hacer la empresa que era de mi hermano Alejandro y de mi padre, y que ahora están justamente mis sobrinos, los hijos de Alejandro y más los hijos de Marco, que están dentro de la empresa. O sea, una empresa familiar, siguiendo con un poco la tradición, porque Alejandro había realizado los primeros trabajos allí con su empresa de la fundación. Entonces es lindo que a distancia de tantos años haya una continuidad. Qué lindo eso, ¿no? Porque además queda allí el semblante de toda la familia, ¿no?, que trabaja allí. Y tienen previsto inaugurarlo para dentro de un par de temporadas. Para la temporada del 2021, o sea, en el verano de finales de diciembre del 20 y principios del 21. Uno lo dice así, dice, uy, 2021, pero bueno, es ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, en realidad son 2 años, claro, ¿no? 2 años, estamos a 2 años de la apertura. Claro. ¿De qué inversión hablamos, Pablo? No se han hecho porque aún están estudiando los números, o sea que no se ha estudiado todavía la parte económica, pero sí la parte de excelencia. O sea, lo importante en el proyecto es la excelencia, que no se escatimen medios, digamos, para el mejor resultado. Claro, eso es como un sello de distinción de toda la obra, de lo que va a ser este Museo Latinoamericano de Arte, ¿no? Exacto. Claro. Y ya hay obras, por ejemplo, la primera obra que llegó es una gran esfera, esfera orange, la llamó el creador Julio Lepar, que él trabaja en París, es un gran artista argentino que tuvimos el honor de que nos visitara a partir del 10 de enero pasado. Y bueno, dejó esta obra que va a ser, ahora está expuesta en la Fundación,
pero está prevista para que ingrese al museo. O sea que por 2 años la vamos a tener en el hall, digamos, de entrada de la fundación. Qué bueno. Este proyecto del Museo de Arte Latinoamericano, ¿puede cambiar esa realidad de Pablo Echugarri de dividir su vida entre Italia y Uruguay, manantiales? No, yo creo que no, porque yo, digamos, vivo hace 40 años, y justamente este año se cumplen 40 años de mi primera escultura en mármol, que realicé allá en Italia. O sea, yo estoy muy anclado, digamos, a todo lo que sucede también allá en Europa, digamos, pero vengo siempre aquí y siempre con el mayor tiempo posible, digamos, por lo menos la temporada trato de estar aquí en Maldonado. ¿Qué preferís? Son dos realidades distintas, ¿no? Pero si tuvieras que optar, decir, bueno, tengo que definir un lugar para vivir, Europa, no, Sudamérica. el lugar del corazón está acá en Uruguay, eso es evidente. Lo otro es el lugar de trabajo, o sea, mi trabajo se desarrolla principalmente en Europa y de allí las obras se van para todas partes del mundo. Ahora, este mismo año tengo 3 exposiciones, una en Venecia, en la Galería Contini, otra en la ciudad de Pietrasanta, en Toscana, y la tercera exposición va a ser en el Palacio Ducal en Génova. O sea, para lo que tengo que atender, digamos, en el resto del mundo. Y el tiempo que lleva organizar esas exposiciones, esas muestras. Exactamente, realizar las obras, juntarlas. De repente son obras que están dispersas por todo el mundo y nuclearlas. Qué logística, ¿no? Una logística, sí, muy importante. Qué bueno. Fanático o amante del mármol de Carrara, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué bondades tiene, qué propiedades tiene que hace que Pablo Echugarri sea tan afín a trabajar en este tipo de mármol? Bueno, lo que pasa es que el mármol de Carrara nos une a toda la tradición de la escultura. No nos olvidemos que toda la obra de Miguel Ángel está hecha en mármol de Carrara, la obra del Bernini, del Canova, digamos, hasta digamos, el siglo XX, con artistas como Henry Moore, o Brancusi. Digamos, siempre el mármol de Carrara atrajo a los escultores. Y una de sus características, 2 de sus características, es la luminosidad y también lo compacto que es el material. Que permite un trabajo fino. Un trabajo muy fino que con otros materiales sería difícil obtenerlo. Quienes no hayan visitado nunca la Fundación Pablo Echugarri, por supuesto, les recomendamos, les aconsejamos que lo hagan porque es un lugar fabuloso, pero no se extrañen que vean al propio Echugarri allí trabajando, tallando el mármol, todo cubierto por ese polvillo blanco del pulido del mármol, bueno, allí trabajando esas espectaculares esculturas que luego exhiben en el museo de la Ruta 104, en el parque de exposiciones y también en otras partes del mundo. ¿Cuál ha sido la obra más difícil, la más emotiva, la más compleja que hayas realizado? Bueno, hay una obra que, digamos, está muy cercana, efectivamente, que es La Piedad, que gracias a esa obra yo me quedé a vivir en Italia. Estamos hablando de hace 40 años atrás, casi 40 años atrás. 40 años fue mi primera escultura en mármol, que se llamó La Iluminación, una obra pequeña, pero que está allá en Italia. Y luego, entre los años 82 y 83, hice homenaje a Miguel Ángel, esa Piedad, y que actualmente está aquí en la Fundación porque, digamos, quisimos traerla para que quede como patrimonio del país, digamos, ¿no? Entonces esa obra, que dio muchas vueltas, estuvo expuesta en muchos lugares, ahora hemos realizado una capilla y se encuentra ahí, digamos,
fija, permanente en la fundación. Y no solamente hay obras de Pablo Achugarri en la Fundación Pablo Achugarri de la Ruta 104 en Manantiales, sino que acá, por ejemplo, al lado de la Liga de Punta del Este, Fomento y Turismo, tenemos una obra escultural hermosísima en mármol que es tuya. Un mármol, sí, de Carrara también. Exacto, que se inauguró en el marco de un cumpleaños de Punta del Este, que se remozó esa suerte de placita que quedó muy linda, muy arreglada, bien enjardinada, y con esa escultura que he prestado atención de gente que pasa y vuelve a mirar porque le llama la atención, es realmente muy atractiva. Bueno, se hizo para los 100 años de Punta del Este y bueno, fue una obra, digamos, es una obra que está un poco muy bien ubicada, podemos ver la mansa, podemos a través de ella y un poco la entrada, si se quiere, viniendo del aeropuerto, viniendo desde Montevideo, está un poco a la entrada, digamos, en la parada 1. Leyendo algunas entrevistas que ha dado Pablo Achugarri a distintos medios, he encontrado uno de los denominadores comunes es el concepto de que una vez que la obra se termina ya pertenece a la humanidad, o sea que no hay un apego a las obras. ¿Cómo logra el escultor eso? Bueno, lo que pasa es que uno está pensando siempre en la próxima y el final de la obra que está haciendo en este momento, cuando la termina, o por lo menos en mi caso, yo ya estoy pensando en la próxima. El final de esta es el comienzo de la próxima. Entonces hay que separarse un poco de las obras para poder darle espacio a las nuevas. Y el cariño, porque lleva trabajo, uno se inspira, tiene ciertas fuentes de inspiración en ciertos momentos de estados anímicos que talla de tal o cual manera, o tal obra me hace acordar a tal momento de mi vida. ¿Cómo hace con esos vínculos? Bueno, lo que pasa es que, digamos, como ser humano estamos de paso, ¿no? O sea, tenemos fecha de vencimiento. Una fecha de vencimiento que no la conocemos, por suerte, y eso nos da un poco digamos... de libertad. Nos deja, ahí está, afrontar grandes proyectos, por ejemplo, sin saber cuánto tendremos de posibilidades de seguir trabajando en este mundo. Y entonces digo, tarde o temprano, el artista se va a separar de su obra, porque el artista es perecedero y la obra es imperecedera. O sea que de alguna manera siempre se va a... O sea, nosotros estamos disfrutando de las obras de Miguel Ángel, pero a él no lo conocemos a través de las obras. Pero es un legado, siempre es un legado para la humanidad. El artista sabe que su obra... por eso yo también hablo, por lo menos... Las obras tienen que durar 5.000 años por lo menos y no me intranquilizan. Es una frase que yo digo y digo a algunos colegas que vienen a trabajar al parque y les digo, y de repente quieren hacer una obra en madera o en algo que puede ser más perecedero. Y digo, yo me quedo intranquilo cuando las cosas no duran por lo menos 5.000 años. O sea que hay una relación con el tiempo especial y la relación con el tiempo es que justamente la obra, lo importante es la obra, porque la obra es la que va a quedar. Esta trascendencia internacional, la exhibición de esculturas en los museos más prestigiosos del mundo, el ser renombrado, el que las principales agencias noticiosas internacionales se hagan eco de, por ejemplo, este proyecto del Museo de Arte Latinoamericano, de repente lo podemos asociar rápidamente con que el escultor, bueno, hace mucho dinero, es famoso, es una persona requerida y muy cotizada, y algo de eso le pasó a Pablo Achugarri cuando en la casa de remates Christie's se remató una obra por una cifra muy importante, cercana al $500,000. ¿Qué siente el artista? ¿Que está al borde de transformarse en un millonario? ¿Cómo convive el escultor con el arte y con el dinero? No hay que dejarse marear, lo importante es la obra de arte. Y la obra de arte muchas veces sabemos de muchos ejemplos, empezando por Vincent van Gogh, que su obra no se vendió, no tuvo aspectos comerciales en vida del artista y sin embargo sabemos la importancia de esa obra y sabemos la cotización posterior que tomó esa obra. O sea que no hay que dejarse marear, que el mercado haga su camino, vaya, venga, de vueltas. Lo importante es que a la mañana, temprano, haya un bloque de mármol allí esperándome en el taller y para comenzar la jornada. ¿Necesita todos los días estar en contacto con el mármol, todos los días sentir el ruido del torno,
Sí, todos los días. Yo trabajo todos los días del año, justamente. Todos los días. No hay sábados, no hay domingos, todos los días, porque es una necesidad casi de equilibrio personal. O sea, yo trabajando estoy tranquilo, en armonía. Y a su vez pensando en nuevos proyectos, obras que van para un lado, que van para otro. Uno puede pensar en la frialdad del mármol, ¿no? Me refiero al tacto. Pero de repente puede ser muy cálido a la hora de diseñar una escultura, de tallarla, de exponerla, de terminarla y de que reciba de pronto la crítica del público también. Claro, siempre que la obra deja el taller del artista, se empieza a confrontar con lo que es el público y por lo tanto cada uno puede decir, puede llegarle de una manera o de otra. Cuando se hace una exposición, justamente yo juego con el término de la expresión, exposición. Se está exponiendo no solo el trabajo del artista, sino que se está exponiendo el artista mismo, porque de alguna manera, si el trabajo lo representa, el trabajo se está haciendo cargo de las diferentes expresiones que va a recibir del público. Claro. Allí estamos acompañando la entrevista con imágenes de la propia fundación, vistas parciales del propio Parque de Esculturas de la Fundación Achugarri, un lugar espectacular, como ustedes ven, para disfrutar, para visitar con la familia. ¿Cuál es el mejor momento para esculpir, Pablo? Mejor momento... Bueno, yo he esculpido hasta la noche, digamos, a veces en el día. Bueno, ahora con estos calores eso es mejor de mañana, que está más muy fresco, tempranito, o más en la tardecita, pero digamos, yo me impongo un horario porque hasta que me dan las fuerzas sigo esculpiendo. Qué bueno. Y en este caso, en el material que trabajás, preferentemente el mármol, no importa el tema del frío, el calor, la humedad, clima seco, húmedo, eso no incide. No incide en el material. En el material es un material muy noble que resiste a la intemperie. Pensemos que el David de Miguel Ángel estuvo expuesto 300 años en Plaza de la Señoría en Florencia, antes que lo colocaran en el Museo de la Academia, y estuvo 300 años ahí a la intemperie, sin embargo está perfecto. Intacto. Qué fabuloso. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas visitado. Les recordamos a todos que para el verano 2020-2021, Dios mediante, estaremos disfrutando de este Museo de Arte Latinoamericano allí en la Fundación Pablo Achugarri, en ese edificio fabuloso diseñado por el prestigioso arquitecto uruguayo Carlos Ott, y que será otro punto de referencia de Punta del Este, otro motivo más por el cual Punta del Este saltará al mundo, porque además evidentemente detrás del señor Pablo Achugarri hay una cantidad de escultores, de figuras, de personalidades que siguen su arte, que cultivan justamente toda esta rama de la cultura y que, bueno, evidentemente con él, con una figura prestigiosa, reconocida y respetada, también llegan vientos de otros continentes a visitar nuestro principal balneario. Muchas gracias y estaremos atentos al desarrollo de esta magnífica obra. Bueno, gracias a ti, gracias a todos los oyentes y televidentes. Muchísimas gracias. Señoras y señores, hacemos una pausa, ya regresamos junto a ustedes.